Buenos días, tardes o noches. Soy el estudiante José Marco Quispe Crespo del grupo de Fisiopatología T5. El tema que voy a explicar es la hipertensión endocranial. Empezamos. Como definición decimos que la hipertensión endocraniana es el aumento de la presión intracraneal. Esto cuando es mayor a 20 milímetros de mercurio. Esta hipertensión intracraneal debe estar por más de 5 minutos elevada esta presión. Recordemos que el valor normal es menor a 15 milímetros de mercurio. Viendo un poco acerca de la teoría de Monro-Kelly, nos dice que el cráneo en sí es un compartimento que tiene sus componentes y estos a su vez van creando el equilibrio dentro del compartimento. Entonces, la variación de los componentes del cráneo, va a generar cambios en la presión. Estos componentes son el líquido cefalorraquídeo en un 10%, el parénquima cerebral en un 80% y la sangre en un 10%. Si sumamos los tres, bueno, pues nos da el 100%. Aquí tenemos esta fórmula que si la interpretamos nos dice lo siguiente. La presión de la perfusión es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión de perfusión normalmente debería ser entre 50 a 70 milímetros de mercurio, con una media de 60 milímetros de mercurio. Si esta presión intracraneal va a aumentar, entonces el flujo sanguíneo no llega de forma adecuada, es decir, llega de una mala manera y esto condiciona a nuestro paciente a una muerte cerebral progresiva y con secuelas muy graves. Hablando acerca del flujo sanguíneo cerebral, este es el resultado del aumento de la presión intracraneal, que a su vez puede generar lesión cerebral por la compresión del tallo encefálico. Los valores de la perfusión cerebral son de 50 a 100 milímetros de mercurio. En otras literaturas nos dicen que es de 50 hasta 70. Cuando tenemos cuadros como la hidrocefalia, la presión intracraneal aumenta y la presión de perfusión cerebral se ve disminuida. Etiología. Las causas para la hipertensión endocranial pueden ser traumáticas o atraumáticas. Dentro de las traumáticas tenemos diferentes tipos de traumatismos, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos que nos dan como resultado un hematoma epidural o subdural y demás. Las causas atraumáticas podrían ser las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la encefalitis y la meningitis. Otras causas también son los accidentes cerebrovasculares. Tenemos por otro lado también las neoplasias, la hidrocefalia, la encefalopatía hipertensiva y la hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, todas estas que hemos mencionado son causas para que la presión intracraneal
o endocraneal se vea aumentada. Tenemos aquí un pequeño cuadro en el que se explica de mejor manera cómo es que sucede la presión intracraneal o la hipertensión intracraneal, perdón. Este color azul nos representa la sangre venosa, el color verde, el líquido cefalorraquídeo, el color amarillo, la sangre arterial, y este color morado es el cerebro. En un estadio normal lo encontramos así. En otros estadios, cuando tenemos aquí agregado una masa, o sea, vemos que está de cierta forma compensado. Si vemos, la sangre venosa está un poco más comprimida, al igual que el líquido cefalorraquídeo, pero el cerebro pues está en el mismo estado que en el estado normal. Para compensarlo, lo que ha pasado aquí es que la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo pues se han comprimido. Ahora, cuando tenemos una masa, un tumor ya que es mucho más grande, el equilibrio de los componentes que más antes habíamos mencionado, entonces ya van a variar totalmente. Como vemos aquí, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo se han comprimido tanto que ya no hay una ecuanimidad, no está compensado como en este caso. Ha crecido tanto la masa que pues ha ido comprimiendo estos demás componentes. Y esto es lo que nos lleva a diferentes tipos de cuadros. Ahora, los métodos de compensación de la presión intracraneal, tenemos dos. Movimientos del líquido cefalorraquídeo al saco tecal y el movimiento del volumen venoso por vasoconstricción y drenaje venoso. Si recordamos un poco aquí atrás, habíamos dicho que los componentes eran tres: el líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral y la sangre. Entonces, para poder monitorear o controlar de cierta manera, lo que podríamos hacer es quitarle compresión al líquido cefalorraquídeo, tal vez por funciones lumbares y demás. Y también a la sangre, este 10% de acá. Si vamos a actuar sobre la sangre, el líquido cefalorraquídeo, entonces estaríamos actuando, se podría decir, en un 20% de los componentes internos del cráneo. Ahora volvemos a nuestra diapositiva, acá. Movimiento del líquido cefalorraquídeo al saco tecal. Entonces, de esta manera podríamos quitar, obviamente no el 10%, pero sí ya una parte de ese componente. Y por otro lado, el movimiento del volumen venoso por vasoconstricción y drenaje venoso. Más adelante vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas para la presión intracraneal, endocraneal? La mayoría de estos, como tenemos aquí abajo, dice, son limitados y son de baja exactitud. Nos pueden llegar pacientes que tengan estos síntomas y no específicamente nos van a indicar que se trata de una hipertensión intracraneal, pero sí tenemos algunos parámetros. Tenemos, por ejemplo, la cefalea, que es más frecuente durante la mañana. Esto por la posición en la que estamos durmiendo, ya sea pues en decúbito ventral, dorsal o lateral, ¿no? Como estamos recostados, entonces la sangre se encuentra ahí. Tenemos también la alteración del estado de la conciencia, que es producto del aumento de la presión también. Tenemos el papiledema y la tríada de Cushing, que está conformada por la alteración de la respiración, la hipertensión y la bradicardia. Como anteriormente habíamos mencionado ya, la mayoría son limitados y con baja exactitud. Ahora tenemos indicaciones para monitorear el aumento de la presión intracraneal. 1. Está indicado el monitoreo de la presión en pacientes en los que sospechemos que sí hay un aumento de la presión intracraneal por los
siguen los síntomas que anteriormente hemos visto. Otro en pacientes que tengan la escala de coma de Glasgow menor a 8. Esto se puede deber a diferentes traumatismos. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico de una persona que ha sufrido un accidente en motocicleta. Entonces nos va a llegar con alteración del estado de la conciencia, con cefalea, y también con la tríada de Cushing. Entonces, en estos dos casos es donde hay la indicación para hacer el monitoreo de la presión intracraneal. Ahora es también importante tener un respaldo de imagen, en este caso la tomografía, en la hipertensión intracraneal. Lo que vamos a observar en este tipo de imágenes es la desviación de la línea media, la presencia de masa ocupante de espacio, el borramiento de cisternas basilares y, bueno, pues de un 10 hasta 15% de los pacientes pueden darse el caso de que aumente la presión intracraneal, pero sin cambios en imágenes de las tomografías. Ahora vamos a ver esto de acá. La desviación de la línea media y la presencia de masa ocupante de espacio. Volvemos a nuestra imagen de aquí atrás. Aquí, si esto posteriormente lo vamos a plasmar en una imagen, pero para mayor entendimiento, aquí tenemos la masa que en esta imagen está ocupando mucho más espacio. Entonces, el hecho de que ocupe espacio va a ir comprimiendo a los demás elementos y esto hace que se vayan desviando de la línea media. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en una imagen acá. Aquí tenemos esta imagen que es una imagen hiperdensa desde un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces podemos ver que esto está desplazando la línea media y pues va a sugerir el aumento de la presión intracraneal. Como vemos el aumento de esta masa, entonces va comprimiendo los demás elementos que se encuentran por ese otro lado. Ahora tenemos la monitorización invasiva de la presión intracraneal. Tenemos 4 tipos. Uno es la intraventricular, la que vemos acá. Perdón, acá. La intraventricular. Luego tenemos la intraparenquimatosa, que es la que estamos viendo aquí, en el parénquima. La subaracnoidea epidural, que podemos ver aquí. Estos 4 son a nivel cefálico. Y pues tenemos una quinta que es la punción lumbar para disminuir el líquido cefalorraquídeo. Ya eso más antes lo habíamos explicado, pero vamos a volver. Aquí tenemos igual el líquido cefalorraquídeo, que es un componente para crear el equilibrio dentro del compartimiento y representa el 10%. Entonces, al hacer las punciones a nivel lumbar, lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo y de esta forma igual se va a ir descomprimiendo la presión intracraneal. Ahora tenemos también el monitoreo no invasivo. Este monitoreo no invasivo se va a realizar a través del Doppler transcraneal, a través de una sonografía ocular, de un análisis de resonancia tisular, midiendo la presión intraocular dentro de sus parámetros normales, que es generalmente de 2 a 3 milímetros de mercurio, y también con el movimiento de la membrana timpánica. En el tratamiento, tenemos que mantener la presión intracraneal por debajo de los 20 milímetros de mercurio.
Lo óptimo sería tenerlo a 15 milímetros de mercurio. Y bueno, pues cuando está más de 20 milímetros de mercurio, evitar que por cualquier motivo vaya a sobrepasar esos valores. Ahora, esta presión puede elevarse, llegar a estos 20 milímetros de mercurio y demás por diferentes factores, como por ejemplo la tos, la succión, la sincronía con el ventilador y demás. Entonces, siempre menor a 20 milímetros de mercurio. Por otra parte, elevar la cabeza. Como habíamos dicho, la cefalea es un signo que se ve mayormente en la mañana o en horas tempranas de la mañana. Y eso es porque el cuerpo está en una posición de decúbito dorsal. Y entonces, para que por gravedad vaya la sangre bajando a las extremidades y de esa forma evitar que haya el aumento de la presión intracraneal. Otra forma del tratamiento pues sería viendo el lado farmacológico con manitol de 1 a 1,5 gramos por kilogramos. Y bueno, esa sería mi exposición con respecto a la hipertensión endocranial. Muchas gracias.